Muy buenos días para todos. Es un placer, un privilegio estar acá con ustedes. Qué lindo cuando uno se siente ministrado por la música, por las alabanzas, por las canciones. Cuando Dios toca nuestros corazones a través de lo que cantamos, ¿no? Y qué reunión más evangelística que la Cena del Señor, ¿no? Cuando recordamos el sacrificio de Cristo. Y si estás aquí, ya sos un hijo o una hija de Dios y todavía no participás porque no te bautizaste, ¿qué estás esperando? ¿No? Qué bueno sería que des ese paso de fe y de obediencia. Y bueno, les traigo saludos de los hermanos allí en Manga. Siempre disfrutamos de la comunión con esta amada iglesia y llena de dones, de talentos, ¿no? De hermanos queridos, hermanas queridas. Así que bueno, vamos a tener un lindo tiempo juntos, esperemos delante de la presencia de Dios y abriendo su palabra. Pensaba que en la historia de la iglesia y en la historia bíblica sin duda han habido grandes portentos espirituales, ¿no? Hombres y mujeres que han dejado su huella, que han dejado su marca en la historia. Allí en Manga, cuando a mí me toca hablar, estamos hablando de la vida de Elías. Y uno, ¿quién puede mirar la vida de Elías y decir, se siente inspirado, ¿no? Por ese hombre, la firmeza de ese hombre de Dios que se levantó en un tiempo tan difícil, ¿no? Y sirvió al Señor de la manera que lo hizo, ¿no? Y tantos otros en la historia bíblica y en la historia de la iglesia. Gente realmente destacada, ¿no? Personalidades que hicieron no solamente historia en la vida de la iglesia, sino en la historia universal, ¿no? Que algunos de ellos se pueden leer de sus vidas en los libros de historia, los que se enseñan en el liceo, en la escuela. Pienso, por ejemplo, en el nombre de David Livingstone, aquel misionero a África, que recorrió tantos miles de kilómetros llevando el Evangelio y conociendo lugares de África. Guillermo Carey, ¿no? Que abrió las misiones allí en la India y todo lo que tuvo que sufrir aquel hombre de Dios. Amy Carmichael, también allí en la India, salvando niñas de la prostitución ritual. ¿Cuántas vidas habrán cambiado por el ministerio de esta mujer? Y sin duda que cuando uno lee sus biografías, y les invito a leer sus biografías, ¿no? De estos y de tantos otros creyentes de la historia, se siente inspirado, se siente desafiado, ¿no? Y nos hace bien. Pero sin duda que la iglesia, en su mayoría, no está conformada por estos portentos espirituales, sino por un sinnúmero de creyentes sencillos. Creyentes que desde el anonimato, desde el perfil bajo, son y han sido fieles al Señor. Desde sus hogares, desde sus trabajos, sus comunidades, que viven en integridad, que sirven al Señor, que le adoran, que comparten el Evangelio, son testimonio, son luz, son sal, donde Dios los ha puesto. Y mientras cantamos yo pensaba, bueno, acá hay creyentes así, ¿no? Creyentes sencillos, creyentes quizá que no salgan en ninguna diario, ¿no? No salgamos, pero creyentes sencillos que siguen al Señor. Y las vidas de los creyentes sencillos son las que engruesan las filas del ejército del Señor. Y hay también en la Escritura y en la palabra de Dios vidas de creyentes sencillos que nos inspiran desde su firmeza, desde su perfil bajo, nos inspiran. Y les invito a estudiar y a pensar en alguna de esas vidas y tratar de compararnos con las nuestras, tomar ejemplo de ellos y de ellas y ser desafiados. Es unos pensamientos que por lo menos a mí me resultan muy desafiantes y animadores, ¿no? Y por eso los quiero compartir con ustedes.
Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver algunas vidas de creyentes sencillos que se desarrollan en esa época oscura del reinado de Acab y Jezabel. Aquellos que son creyentes de hace algunos años y estudiosos de la Escritura saben que este fue quizá uno de los peores, si no el peor rey de Israel. De los más impíos, de los más idólatras, de los que llevaron al pueblo de Dios a la mayor ruina espiritual. Pero ahí Dios tenía vidas de creyentes sencillos que estaban dando luz a su alrededor en ese tiempo de extravío espiritual. Y hoy sin duda que en nuestra sociedad está oscuro, ¿verdad? Vive en oscuridad, ¿no? Pero Dios nos tiene a nosotros, tiene a la iglesia para alumbrar. En aquellos tiempos donde más oscuro está, es donde mejor se ven las estrellas, dice el dicho, ¿no? Donde el mar está más tempestuoso, es donde se forman los mejores marineros, ¿no? Y vamos a tratar de sacar lecciones de estos creyentes hoy. La primera vida que vamos a considerar es la vida de una mujer humilde y sencilla, una viuda, la viuda de Sarepta. Está su historia en capítulo 17 de Primera de Reyes, desde el versículo 8, y vamos a leer allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué historia, ¿no? La mayoría la conocía esta historia, ¿verdad? Seguramente. Elías y la viuda de Sarepta. Esta viuda. Elías había recibido una orden bastante extraña, podríamos decir, ¿no? Él se había presentado ante la corte del rey y había dicho que, a no ser por su palabra, no iba a llover por muchos días allí en Israel. Era parte del juicio de Dios sobre este pueblo que se había desviado. Y Dios había levantado a ese profeta y había dicho eso. Seguramente no lo habían tomado muy en serio ese día que declaró eso, pero después, cuando no llovía y no llovía y no llovía, ahí se acordaron de que Elías había dicho lo que había dicho. La cuestión de que Dios había escondido a Elías en el arroyo de Querit, le había alimentado con carne que le traían cuervos, había bebido de aquel arroyo hasta que el arroyo se secó. Y entonces Elías recibió esta orden extraña: vete a una tierra extranjera. Era una tierra lejos de la tierra de Israel, en Fenicia, ¿no? Y allí yo he dado orden a una viuda que te va a sustentar. Difícil de pensar en esto, ¿no? ¿Cómo una viuda que va a sustentar al profeta? Las viudas eran en realidad personas que no tenían seguridad social, ¿no?
En aquella época no había planes de contingencia para esas situaciones. Aquellas viudas que no tenían ingresos por otro lado o porque no tenían un buen pasar, pasaban hambre, pasaban mal. Y cuánto más en una época de sequía, en una época de hambruna, de escasez. Ahora, Dios le dijo que esa viuda lo iba a sustentar. En realidad Dios lo iba a sustentar a través de ella. Si bien era una orden extraña, Elías creyó en el Señor, confió en el Señor, porque Dios era el Dios de los imposibles. Se lo había alimentado a través de los cuervos, ¿por qué no a través de una viuda? Y allí fue confiado a Sarepta. Ahora, la tierra de Israel estaba en profunda sequía y en hambruna, pero también esa escasez y esa hambre habían afectado aquel lugar, Sarepta. Y esa viuda escuchó el pedido del profeta. Le dijo, tráeme un poquito de agua. Ya traer un vaso de agua en esa época no era poca cosa, pero bueno, ella estaba muy dispuesta a traerle el vaso de agua. Pero después le dijo, tráeme también un bocado de pan en tu mano. Y ahí sí, la viuda quizá hasta quebrada, le contó al profeta lo que iba a hacer. Ella iba a tomar la miseria que le quedaba, iba a cocinarlo y junto con su hijo, un hijo pequeño, se iban a dejar morir. Pero Dios tenía otros planes para ella. Y la presencia del profeta de Dios le trajo un mensaje a esta mujer, un mensaje muy especial. Y le dijo así, no tengas temor, ve, haz como has dicho, recoge esos leños, pero hazme a mí primero de ello. A mí primero. Así que el profeta, que era representante de Dios, le estaba diciendo, dame primero a mí y luego para ustedes, porque Dios te sustentará. ¿Crees esto? Ahora, si ella creía la palabra profética, tenía que sacrificar su último sustento, lo último que le quedaba. Era toda una prueba de fe, ¿verdad? Ella podía poner a Dios primero en la persona del profeta y darle al profeta confiando en la palabra de Dios, o podía decir, no, esto es lo último que me queda, así que no puedo sacrificarlo para vos. Tenía que apostarlo todo a la palabra y a las promesas del Dios vivo. Me hace acordar a un cuento que escuché hace muchos años. Capaz que alguno también lo escuchó, ¿no? Dice que un hombre caminaba sediento por un gran desierto y de pronto encontró allí, en medio del desierto, un cobertizo y en ese cobertizo una bomba, de esas que uno le da bomba, sino una bomba eléctrica, ¿no? Una de esas que le da bomba. Hace muchos años en Solimar había una bomba así, ¿no? Y de la bomba colgaba una botellita de medio litro de agua. Y este hombre estaba sediento. Y ahí había un cartel que decía, si quieres agua en abundancia, tienes que cebar la bomba con el agua de la botella. Y este hombre vio esa bomba y dijo, yo estoy sediento. Yo quiero tomar de esta agua, me la quiero beber, por lo menos es medio litro de agua, por lo menos quizá iba a morir más adelante, pero se iba a saciar un poco su sed. Si creía lo que decía el mensaje, tenía que sacrificar el agua y confiar que saliera agua. Si no creía, tenía que tomar el agua y morirse un poco más adelante. ¿Qué hizo este hombre? Tiró el agua dentro de la bomba, cebó la bomba, empezó a dar bombazos allí y salió agua en abundancia y se sació. Y bueno, después de saciarse, de bañarse, vaya a saber todo lo que hizo, cargó otra vez esa botellita y la dejó ahí para el próximo. ¿Qué enseñanza nos deja ese cuento, que es un cuento totalmente ficticio? Que tenía que, si creía el mensaje que había ahí, tenía que sacrificar eso que tenía delante. Parecido a lo de esta viuda. Esta viuda tenía muy poco, pero decidió que ese poco que tenía lo iba a poner en las manos de Dios. Ella sacrificó eso que tenía, lo último que le quedaba, y hizo
para el profeta. Puso a Dios primero. Siguió las instrucciones de la palabra de Dios, del profeta. Buscó primeramente el reino de Dios. ¿Y cuánto le fue añadido? ¿Se acuerdan de Moisés? Le dijo Dios, ¿qué tienes en tu mano? Era solamente una vara. Pero aquella vara puesta en las manos de Dios se transformó en una señal del poder de Dios. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué tenés hoy en tu mano? Puede ser mucho, puede ser poco. Ponelo en las manos de Dios. Poné a Dios primero. Aquel muchacho tenía solamente 5 panes y dos peces, ¿no? Era una merienda suficiente para él, ¿verdad? 5 panes y 2 peces para un muchacho. Él había sido previsor, o su madre, no sé, que le había armado la vianda. Podría habérselo comido para él, podría habérselo quedado para él, pero lo puso en las manos del Señor Jesús y alimentó a miles. Puede ser que tengas muy poco o mucho, no importa. Lo que importa es de quién es lo que tú tienes. ¿En dónde pones eso que tú tienes? ¿Dónde está puesta tu prioridad? Y hay 2 opciones. O las cosas que tienes son puestas en el altar de sacrificio para servir al Dios vivo, o las cosas son puestas en el altar de adoración para servir a las riquezas, para transformarnos en idólatras. Pero el ejemplo de esta viuda pobre y sencilla es poner lo poco que tengo en las manos de Dios. Y el ejemplo de Cristo es igual, porque el amor de Cristo dice así, que por amor de nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y ciertamente todos nosotros, los que conocemos al Señor, somos ricos, espiritualmente hablando. Estamos completos en Él, pensábamos hace un rato. Dice la Escritura que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos más nada. Aquello que tenemos y que somos, todo debemos ponerlo en el altar para Dios. Y Dios va a hacer que el sacrificio valga la pena. Así la viuda experimentó el poder y el cuidado de Dios por muchos días. ¿Por qué? Porque primero puso primero al Señor en su vida. Cantamos a veces, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Esta viuda humilde, de perfil bajo, nos enseña a nosotros, miles de años después, voy a poner a Dios primero. Lo que tengo es de Dios. Su vida nos habla a través de los siglos. Pero seguimos la historia de este tiempo tremendo y llegamos al capítulo 18 y allí nos encontramos con un hombre que realmente vivía en el más profundo anonimato. Capaz que ni siquiera lo conocen algunos, ¿no? Su nombre es Abdías. Y la vida de Abdías también nos habla. Dice acá el capítulo 18, versículo 1 al 4. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, al rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y dice el versículo 7. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí.
y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a cabo, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Hasta ahí leemos la historia de Abdías. La historia que nos aparece así como un sobrevuelo en medio de la historia de Elías. Abdías era un verdadero infiltrado en la corte del rey Acab. Vivía infiltrado en el gobierno de un rey impío, pero él era en gran manera temeroso del Señor, dice la Escritura. Temía a Dios y le servía. Y de esa posición de privilegio que él tenía, no pensó Abdías en acomodarse, en tener una vida tranquila para él y para su familia. Total, él estaba con el rey, así que agua tenía alimentos, ¿no? Él era el mayordomo del rey, no le iba a faltar nada, podía quedarse tranquilo. Pero él dijo, no, si yo estoy acá, por algo Dios me puso, y allá están los profetas de Jehová, y están siendo perseguidos, y yo tengo oportunidad de ayudarlos. Y dice acá la Escritura que escondió a 100 profetas, a 100 profetas, y tomando gran riesgo los alimentó por muchos días. Pan y agua para 100 personas por todos los días. Es un gasto, ¿no? Y él tomó ese riesgo, porque si lo encontraban lo iban a matar seguro, y tomó ese gasto, esa inversión en el reino, y es tremendo lo que hizo Abdías. Y por algo está subida en las páginas de la Escritura, para que veamos y que consideremos la vida de este hombre de Dios, que era de perfil bajo, que tenía una posición privilegiada dentro del reino, pero él no lo tomó para sí mismo, sino para bendecir a otros, para proteger a otros, para extender el reino de Dios. Me hace acordar la historia del buen samaritano también, que asumió el costo de la ayuda a aquel hombre que estaba herido por los ladrones. Y él asumió el costo de esos 100 profetas y asumió el riesgo de que si lo podían encontrar, sin duda, le iba a salir muy caro. Ahora pensemos en nosotros. Pensá en vos, en tu vida. Dios ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar especial, en un lugar único, en un lugar que otros no tienen, lo tenés tú. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Dios te dio determinados talentos, dones, capacidades. Bueno, quizá un trabajo especial, quizá una profesión, quizá un lugar dentro de la sociedad. ¿Pensás que Dios hizo solamente eso para vos? ¿No será más bien que Dios te ha colocado allí y te ha dado en abundancia para que tengas con qué compartir con quien padece necesidad? ¿Será que Dios solamente te quiere a vos allí para que tengas un buen pasar? ¿O será que Dios te tiene allí para que bendigas a su pueblo? La reina Esther experimentó algo similar. ¿Se acuerdan? Cuando estando en Susa, capital del reino, fue dado un decreto para destruir, para eliminar, erradicar a todos los judíos de una. Y la reina Esther vivía tranquila en el palacio. No corría peligro. Pero se enteró de que Mardoqueo estaba en gran aflicción y mandó a preguntar a ver qué le pasa. Y Mardoqueo le dijo lo que pasaba. Y ella, que estaba a salvo en el palacio, podría haberse hecho la distraída. Podría haber dicho, bueno, yo no tengo nada que ver, yo soy brasilero, como dicen, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Pero Mardoqueo le dijo algo.
casi que adelantándose a sus pensamientos, ¿no? Dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y esta palabra bastó para que Esther se diera cuenta, ¿no? Y asumiera el riesgo de ayudar a su pueblo. Y Dios lo usó. No estoy aquí en esta posición solamente para mí y para mi familia. También Nehemías, ¿verdad?, copero del rey, dejó ese lugar para bendecir a otros. Y tantos otros en la Biblia que han tenido posiciones estratégicas y en la historia de la iglesia, ¿no? Posiciones estratégicas, posiciones de privilegio o que tomaron ese lugar para bendecir a otros, ¿no? Me acordaba de la historia de un parlamentario inglés, William Wilberforce. Capaz que alguno conoce su historia. Era un hombre que era parlamentario inglés y tenía ahí sus dudas de si tenía que continuar con eso, ¿eh? Y el pastor que lo ministraba le dijo, quédate allí porque Dios te puso allí. Y para algo Dios te va a usar. Y saben, fue uno de los principales actores que logró la abolición de la esclavitud a través de las leyes, ¿no? ¿Y a cuántos bendijo? ¿Y a cuántos liberó? ¿Y cuántas vidas cambió? Le dijeron, no dejes tu lugar. Desde allí bendecí a otros. Y Abdías nos enseña que el temor de Dios, bien entendido, la vida piadosa, necesariamente se va a manifestar en actos concretos de misericordia. Misericordia que está dispuesta a tomar riesgos para ayudar a otros, invirtiendo en el reino de Dios. Dios te puso en un lugar que otros no tienen, pero te puso allí para bendecir a otros. No solamente para vos, para bendecir a otros. La vida de Abdías nos habla y nos dice, voy a ayudar a otros con arriesgada misericordia. Desde donde Dios me ha puesto, voy a ayudar a otros con arriesgada misericordia. Un creyente sencillo, en el anonimato. Pero qué lección, ¿no? Qué lección. A veces estamos buscando caudillos y queremos ver gente ahí que sea portentosa. Pero Dios tiene estos creyentes sencillos y estas lecciones que llegan a nuestra vida. Seguimos adelante y llegamos a 1 Reyes capítulo 21. Y nos encontramos con la vida de un creyente que esta sí, capaz que es bien desconocida. Nabot. Versículo 1 del capítulo 21 de Reyes dice, pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si mal quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y para hacer la historia un poquito más corta, bueno, hicieron una tramoya, lo acusaron injustamente y terminaron quitándole la viña a este hombre de Dios. Dice que lo apedrearon y murió. Y después le dijeron, bueno, la viña está disponible, y este hombre impío, este rey, tomó la viña
que no le correspondía y quedó aparentemente impune. Porque después Dios, obviamente, que iba a poner justicia y tanto Acab como Jezabel iban a pagar por eso que hicieron y por muchas otras cosas. La vida de Nabot se caracteriza por su sencillez. Él era un granjero de Samaria. Tenía una viña de la cual vivía. El único problema que tuvo Nabot es que su viña estaba demasiado cerca del palacio del rey. Y este rey era un impío. Y este rey tenía muchas viñas y tenía muchas riquezas. Pero ¿cuál quería? Esa, ¿no? Acá un hombre poderoso, muy rico, podía y tenía muchas tierras y muchos siervos, pero era egoísta, era caprichoso y se encachiló con aquella viña que estaba cerca del palacio y la quiso. Y como Acab no estaba acostumbrado a que nadie lo resistiese, se llevó una gran sorpresa. Le trajo a Nabot una propuesta muy tentadora, ¿no? Porque le dijo: mirá, yo tengo otras viñas que son mejores que esta. Te la cambio, pelo a pelo. Y si no querés cambiarla, yo te lo pago. Y ahí Nabot podría decir: bueno, sí, la hectárea sale tanta plata, ¿no? Y podía ponerle sobreprecio a su viña y hacerse rico. Era una propuesta muy tentadora la que trajo este hombre. Pero Nabot tenía principios. Y Nabot era un hombre de Dios. Y Nabot había recibido esa herencia de sus padres. ¿Se acuerdan cuando los israelitas entraron en la tierra prometida? Se dividieron las tierras y cada familia le tocó una tierra, y a la familia, pienso que los tatarabuelos de Nabot quizá le había tocado esa herencia, y esa familia había conservado aquella viña por generaciones y generaciones, y Nabot lo había recibido, la había trabajado, y como de Dios, como de parte de Dios, había recibido aquella herencia, y dijo: no está en venta mi herencia, ¿no? No está en venta, no tiene precio. Y cuando vino el rey, aunque era el rey, y aunque tenía poder, y aunque tenía riquezas, y aunque le trajo una propuesta muy tentadora, dijo: mi herencia no está en venta, no tiene precio. Es tremendo esto. Él no solo le dijo: Dios me libre de hacerlo, él le dijo: Dios me libre de vendértela a ti, ¿no? Por quién él era también, ¿no? No solo voy a vender a nadie, pero menos a vos, ¿no? Y el resto de la historia es evidencia del atropello, el despotismo con que este rey hacía las cosas, sin el más mínimo temor de Dios, ¿no? Y aunque Dios iba a hacer justicia después, Nabot subió precozmente a la presencia de Dios, donde está al día de hoy. ¿Por qué? Por haberse mantenido firme en sus principios y no haber vendido su heredad. Y saben, Nabot nos enseña mucho con su actitud. Este granjero humilde, temeroso de Dios. Él era un hombre agradecido. Él valoraba sobremanera lo que había recibido. Para él, lo que Dios le había provisto no tenía precio, era invaluable y nadie podía comprarlo. Me hace pensar en lo que tú y yo hemos recibido de Dios y nuestra actitud hacia ello. Una salvación tan grande que hemos recibido, el perdón, la vida eterna, la herencia en los cielos con el Señor, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que te espera. ¿La valoras? ¿Vives agradecido por eso? Hoy en día tenés la posibilidad de vivir de tal modo que obtengas la aprobación de Dios y el galardón por ser fiel a Dios. Y eso también es algo que Dios ha puesto delante de ti. ¿Lo has considerado? ¿Lo valoras?
Ciertamente, hermanos, va a haber muchas propuestas de este sistema y del enemigo para que cambies eso que tienes por algo aparentemente mejor. Las propuestas van a venir y van a parecer provechosas. ¿Qué vas a hacer en este momento? ¿Qué vas a hacer cuando venga esa propuesta? Tenés la perla de gran precio contigo. ¿Estás dispuesta a cambiarla por otra cosa? Gracias a Dios la salvación no se pierde, eso no lo podemos perder, pero sí podemos perder la bendición de Dios en esta tierra, podemos perder los galardones, las recompensas, el plan de Dios para nuestra vida. ¿Lo valorás? ¿Lo atesorás? También tenés otras cosas que el Señor te ha dado. Tenés tu familia, tenés tu esposa, tu esposo, tenés tus hijos si es que Dios te los ha dado. Tenés tus hermanos en la fe, tenés tu iglesia, la familia de Dios. ¿La estimás? ¿La valorás? ¿O la cambiarías por otra cosa? El que valora su herencia se planta firme ante aquellos que pretenden sobornarlo y le dicen, no se vende, no está en venta, no tiene precio. Podemos pensar en la iglesia local, ¿no? Podemos pensar en el cuerpo de verdades que hemos recibido. No está en venta, dice la Escritura, compra la verdad y no la vendas. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra herencia. Hay hermanos nuestros que entregaron su vida por esto, para que lo tengas. ¿Lo valoras? Entregaron su vida. Generaciones pasadas para que lleguen hasta ti y hasta mí y que nosotros los entreguemos a las generaciones futuras. ¿Lo valoramos o lo cambiamos por otra cosa? ¿Depende de cuánto nos ofrezcan para cambiarlo? ¿O uno dice, no está en venta, como Nabot? La Escritura dice allí en Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo en aquella época había cambiado a Dios por cosas que no sacian. No cambies por nada a Dios y a sus cosas. No seas profano como Esaú, que por un plato de guiso vendió su primogenitura. Y le parecía que era un chiste quizá, pero no era. No era. Decile al enemigo, decile al mundo, lo que Dios me dio no está en venta, no tiene precio. La vida sencilla de Nabot nos enseña. Así como la vida de tantos creyentes que vivieron para Dios y no comprometieron sus convicciones ni sus principios, que cuando les insinuaron ir en contra de sus principios y de su fe para salvar su pellejo, dijo, no estoy en venta. Mi vida con Dios no se negocia, mi herencia no está en venta. ¿Qué ejemplo? El de Nabot. Sin duda que va a resucitar y en gloria. Y el último ejemplo que tenemos es la vida de un profeta poco conocido. Su historia está en el capítulo 22, un poquito más adelante. Y es el profeta Micaías. El profeta Micaías. Les hago la historia lo más corto posible. Acab quería ir a luchar contra un enemigo. Acab, el mismo de siempre, ¿no? Ya lo conocemos. Y como no quería ir solo, invitó a Josafat. Josafat era el rey de Judá, un buen rey, un rey que amaba a Dios, ¿no? Pero tenía mala junta, podríamos decir, ¿no? Pues se juntó con Acab, ¿no? Y entonces Acab le dijo, vení a luchar conmigo. Y Josafat le dijo, sí, yo soy tu hermano, vamos arriba, ¿no? Pero vamos a consultar a algún profeta, ¿no? Entonces vinieron una serie de profetas allí que tenía Acab. Y eran, podríamos decir, unos payasos, la verdad, ¿no? Permítame esa expresión, ¿no? Unos títeres que le decían al rey lo que quería escuchar. Pero Josafat, como era de Dios, yo me imagino que se rascaba la cabeza y decía, acá hay algo que no me cierra, ¿no? ¿No hay algún profeta de Jehová
acá en la vuelta? Y entonces Acab le dijo, sí, hay uno, está allá en el fondo, se llama Micaías, pero no lo quiero llamar porque cada vez que habla me dice cosas malas, ¿no? Josafat dijo, no, pero no hables así, vamos a llamar a Micaías. Entonces, el versículo 13 dice que le fueron a llamar a Micaías. Y dice así el versículo 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y Micaías fue llamado a la presencia del rey. Ustedes después pueden leer la historia, es apasionante. La cuestión es que al final le profetiza que él vio a Israel como oveja sin pastor. ¿Qué le estaba diciendo? No vas a volver. No vas a volver de la batalla. Y el versículo 26 dice, el rey de Israel se enojó, dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y miren Micaías, ¿achicó? ¿Ustedes piensan que achicó? Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo, oíd pueblos todos, ¿no? Qué hombre de Dios, ¿no? Qué firmeza. Lo intentaron presionar para que hablara lo que el rey quería escuchar. Pero él le dijo, busquen a otro. Busquen a otro, ¿no? Lo que Dios me diga, eso voy a decir. Y él sabía que eso era igual a sufrimiento. No había otra, ¿no? Pero a pesar de las consecuencias que le trajo ese acto de fidelidad a Dios, él siguió adelante. Y luego iba a quedar vindicado, que por supuesto que era el profeta de Dios, porque se cumplió lo que él dijo. Y nos habla Micaías de mantenerse íntegro, de mantenerse fiel a pesar de la presión. Mantenerse fiel en lo poco, es como un héroe de perfil bajo, ¿no? Se mantuvo fiel a Dios. Fue a la cárcel, sufrió por su fidelidad. Y saben, hermanos, tenemos ejemplos muy abundantes en la Biblia y en la historia de creyentes así, que fueron fieles y decidieron ser fieles a pesar de consecuencias negativas, de sufrimiento. Personas que dijeron, me voy a mantener firme a pesar de la presión. Y que Dios los bendijo. No siempre los salvó del sufrimiento, pero Dios los bendijo y los utilizó en gran manera. Podemos recordar a los amigos de Daniel ante Nabucodonosor, presionados, arrodíllense. Y ellos dijeron, no es necesario que te respondamos en este asunto, no te vamos a adorar, no nos vamos a postrar. Dios nos puede salvar del horno de fuego, y si no nos salva, tampoco te vamos a adorar. ¿Ah? Y Dios lo salvó, y Dios lo salvó. Y su Biblia, su vida nos habla a través de la Biblia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo hacemos frente a la presión por conformarnos a los demás? ¿Cedemos? ¿Somos políticamente correctos, como dicen, o bíblicamente fieles? Estamos ante un mundo que excluye, que persigue y que a veces elimina a aquellos que no se someten en conformidad a él. ¿Qué hacemos? ¿Aflojamos o nos mantenemos firmes a pesar de las consecuencias? Micaías supo bien qué hacer y dejó un ejemplo para que sigamos. No fue librado del sufrimiento, sufrió, pero dejó el ejemplo. Dejó el ejemplo. Lo que el Señor me diga, eso diré. Lo que el Señor me diga que yo haga, eso haré, a pesar del sufrimiento.
4 personas en un momento oscuro de la historia. 4 personas sencillas que no pretendían sobresalir, pero que supieron ser ejemplo para nosotros de cómo vivir una vida piadosa y sencilla que agrade a Dios y que sea de testimonio para la gloria de Dios, testimonio a otros. Y nos invitan a ser como ellos. Como la viuda que nos dice, Dios primero. Poné lo que tenés en tus manos, sea poco, sea mucho, ponelo para Dios, en las manos de Dios, y verás a Dios obrar. Como Abdías, que dice, este lugar donde Dios me puso para bendecir a otros. Tené misericordia del necesitado. Arriesgá invirtiendo para ayudar a otros. Como Nabot, que dice, mi herencia no está en venta. Valorá la heredad que Dios te ha dado y no la vendas, no la cambies por nada. No la cambies por nada. Y como Micaías, que se mantuvo firme ante la presión, diciendo y haciendo siempre lo que Dios quiere, lo que agrada a Dios. Quizá no nos toque estar en ningún libro, no importa, si eso Dios no tiene para nosotros, no nos tiene que preocupar, hermanos, el anonimato. Lo que sí tenemos que procurar es tener vidas sencillas y fieles, vidas firmes que agraden a Dios, vidas dignas del llamamiento que hemos recibido. Y así debemos ser nosotros, como estos ejemplos, para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.